Buenos días, les damos la bienvenida a todos los que nos siguen por las diferentes plataformas y redes sociales. En esta mañana nos hemos reunido para alabar, para glorificar el precioso nombre de Dios, el glorioso, el que cabalga por las nubes, aquel que dice la Biblia que es grande, que es el único digno de recibir toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza de su pueblo. Que en este día, allí donde tú te encuentras, en tu hogar, con tu familia, o sencillamente tú, puedas hacer un altar donde suba olor fragante a la presencia de Dios y que Él pueda agradarse de tu alabanza. Hoy, Señor, te damos la bienvenida a este lugar y la bienvenida a cada hogar, Dios, para que seas tú tomando la vida de cada persona que se ha dispuesto a glorificar tu santo nombre. El Salmo 95 dice: vengan y cantemos al Señor, aclamemos con alegría a la roca de nuestra salvación. Acerquémonos a Él con acción de gracias. Cantémosle salmos de alabanza, porque el Señor es digno. Grande, con sus manos sostiene las profundidades de la tierra y las montañas más imponentes. Vengan, adoremos e inclinémonos, arrodillémonos delante del Señor nuestro Creador, porque Él es nuestro Dios. Por eso, Señor, en esta mañana queremos adorarte, Dios, glorificar tu nombre, porque a pesar de las circunstancias, Señor, tú sigues sentado en el trono, Dios, y eso es lo que vamos a declarar en esta mañana. Caminaré por el fuego y por la oscuridad. Caminaré por las aguas y no me vencerán, y no me vencerán. Dile. Caminaré por las pruebas y el valle del temor. Caminaré en la tormenta y no me vencerán, y no me vencerán. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Así es, Dios. En esta mañana estamos confiados, Dios, porque tú sigues sentado en el trono, precioso Padre. Caminaré en tus promesas y en tu victoria andaré. Caminaré con tus fuerzas, Con y tus no fuerzas, me Dios, no con las mías. vencerán, y no me vencerán. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en
fidelidad y su amor en tu vida. Más grande que el gigante que pueda enfrentar por siempre. Firme estaré, pues solo Dios en el trono está. En el trono está. Por siempre en el trono reina. Por siempre, Señor. Por siempre, Dios, tú estás sentado en el trono. En esta mañana te damos toda la gloria y toda la honra a ti, precioso Señor, el que está sentado en el trono, el que nada se escapa de su control, porque sigue siendo Rey. Ayer, hoy, por los siglos, eres nuestro Dios, eres nuestro Rey y tú no cambias, precioso Padre. Gracias, Señor. Te damos muchísimas gracias. Dice su palabra en el Salmo 11, versículo 3 y 4. Cuando los fundamentos de la ley y el orden se desmoronan, ¿qué pueden hacer los justos? Pero el Señor está en su santo templo. El Señor aún gobierna desde el cielo. Observa a cada uno y examina a cada persona sobre la tierra. ¿Quién dice amén? Amén a esa palabra y que nuestra confianza pueda estar siempre en ese Dios, en ese que confiamos que está en su templo, que está sentado en el trono y que gobierna nuestras vidas. Que hoy tú puedas decir, Señor, yo estoy confiada porque tú gobiernas mi vida. Y si no es así, si no has colocado al Señor en el primer lugar de tu vida, que hoy puedas decir, Señor, quiero que tú estés en el primer lugar, que tú estés sentado en el trono de mi vida y gobiernes. Amén. Oseas 6:6 dice, quiero que demuestren amor, no que ofrezcan sacrificios, más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan. Y yo reflexionaba en esta palabra y le decía al Señor, Señor, ¿realmente te conozco? ¿Realmente he conocido cada aspecto de ti? ¿Qué me quieres revelar, Señor? ¿Qué más me quieres revelar acerca de tu persona, acerca de ti, de tu carácter, Dios? ¿Qué más quieres hacer en mi vida? Porque Él sigue trabajando en tu vida y en la mía hasta que Él vuelva, dice la Biblia. Y en la palabra es donde podemos conocer a Dios. Profundizando en las Escrituras es donde podemos conocer su persona, su carácter, todo sobre Él, quién era, quién es y el que ha de venir. Si leemos los evangelios, vemos al Jesús que era. Si leemos Hechos y aún lo que hace hoy, es el que es. Pero ¿qué tanto sabemos del que ha de venir? Señor, queremos seguir conociéndote, queremos seguir profundizando en tu palabra y te seguimos alabando, Dios, en esta mañana. El apóstol Pablo oraba que Dios pudiera darnos espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento de Él. Y esa hoy es mi oración por ti y por mí, porque necesitamos más de Él para poder proclamarlo, como le decíamos ahorita en la canción. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Dile. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús. La Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. De su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz.
Esos ojos hoy brillando como fuego y su rostro como el sol resplandeciendo. La belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muéstranos, Señor. Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena, y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. La Biblia dice que sin santidad nadie puede ver a Dios. Y la santidad es lo que hoy Dios demanda de ti y de mí para poder darnos más de Él. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Trae tu luz, Dios. Trae tu luz a nuestras vidas. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego y su rostro como el sol resplandeciendo. La belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. ¿Cómo no amarte, Dios? Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena, y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego y su rostro como el sol resplandeciendo, la belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena, y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. En Apocalipsis 1:13 dice: en medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Su cabellera lucía blanca como la lana, como la nieve, y sus ojos resplandecían como llama de fuego. Sus pies parecían de bronce al rojo vivo en un horno, y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. Eso es lo que cantábamos ahorita, ¿sabes? Y es como el apóstol Juan describió al Jesús, al Cristo que ha de venir en su revelación de Apocalipsis. Tú y yo estamos esperando
a ese que ha de venir. Y hoy Él nos está llamando a más intimidad con el amado, porque el amado viene a una boda, ¿sabes? El amado viene a casarse con su iglesia, y su iglesia hoy está preparada para recibir a ese amado, está preparada para recibir a ese que viste vestiduras hasta los pies de santidad, que brilla como el sol. Estamos preparados para recibir a ese poderoso y glorioso Cristo que vendrá a buscar a su esposa. Que hoy tú y yo podamos reflexionar en esa palabra. Y dice la Biblia, quiero orar por las ofrendas. Dice cada uno en 2 Corintios 9 del 7 al 8, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Amén. Señor, te damos gracias por las ofrendas, te damos gracias por cada dador alegre, Dios, que hoy invierte, porque es inversión, ¿sabes? Inversión en la obra de Cristo. Y Dios ha prometido abrir las ventanas de los cielos sobre la vida de cada uno, de cada dador alegre. Es su promesa y está en su palabra y lo puedes buscar. Gracias, Señor. Te damos gracias y bendice la vida de cada diezmador y ofrendador. Bendito eres, Dios. Y en esta mañana, en esa misma actitud, te queremos seguir alabando, Dios. Hoy que puedas verte como esa esposa que viene Cristo a buscar. Aquel que su vida dio. Él dio su vida por ti y por mí. Es a quien el Padre todo entregó, al humilde y siervo Dios. Nombre sobre todo y todo el reino, Cordero inmolado, eres digno, digno, Cristo, el Espíritu y la esposa, decimos ven. El Espíritu y la esposa, somos tú y soy yo, la iglesia de Cristo, es la esposa. El Espíritu y la esposa, decimos ven. Las que están casadas pueden saber cómo anhelábamos el día de nuestra boda, que tú y que yo podamos anhelar el día que Él vuelva para casarnos con Él. Bendito eres, Dios. Aquel que tanto nos amó, que nuestros pecados con su sangre lavó. Gracias, Dios. La riqueza de su bondad, por la eternidad nos revelará. Gracias, Señor. Por la eternidad nos revelará. Revélanos más de ti. Venno, Cristo, el Espíritu y la esposa, decimos ven, venno, Cristo, el Espíritu y la esposa, decimos ven, venno, oh Cristo, el Espíritu y la esposa, decimos ven.
Segunda de Timoteo 4 dice: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. ¿Quién dice amén? Anhelemos su venida. Dile. Pero cuando Él vuelva, hallará fe en la tierra. Cristo, te esperamos con lámparas llenas. ¿Estás llenando hoy tu lámpara? Hallará fe en la tierra. Cristo, te esperamos con lámparas llenas. Pero cuando Él vuelva, hallará fe en la tierra. Cristo, te esperamos con lámparas llenas. Pero cuando Él vuelva, hallará fe en la tierra. Cristo, te esperamos con lámparas llenas. Llénanos, Señor, quiero más de ti. Venno, Cristo, el Espíritu y la esposa, decimos ven, venno, Cristo, el Espíritu y la esposa, decimos ven, venno, Cristo, el Espíritu y la esposa, decimos ven, venno, Cristo, el Espíritu y la esposa, decimos ven. Dice su palabra en Apocalipsis 22. Miren que vengo pronto. Dichoso el que cumple las palabras del mensaje profético de este libro. Traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya le hecho. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. El Espíritu y la novia dicen ven, y el que escuche diga ven, el que tenga sed venga, y el que quiera tome gratuitamente del agua de la vida. Amén, amén, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra, y que este pueda ser el sentir de tu corazón. Anhelar la venida de Cristo, prepararte con lámparas llenas para Él, para su regreso, porque anhelas casarte con Él. Hoy anhelamos, Señor, que vuelvas para casarnos contigo, precioso Dios. Santo, maravilloso eres tú, Señor. Te damos muchísimas gracias. Bendito eres, Dios. Le damos la bienvenida al predicador de hoy. Te pedimos, Señor, que seas tú usando su vida con poder, que sea tu palabra penetrando como espada de doble filo, como dice tu palabra. Amén. Muy buenos días, iglesia. ¿Cómo están? Bienvenidos a este Día del Señor. A todos los que nos ven desde las plataformas sociales, a través de YouTube, a través de Instagram, a través del Telegram, de WhatsApp, le damos a todos la más cordial bienvenida. A la ciudad de Puerto Cabello, Maracay, Valencia, y aún así los que están fuera del país, sean todos bienvenidos a escuchar la palabra de Dios. Pidiendo al Espíritu Santo que siga hablando a nuestras vidas, que siga hablando a la necesidad de cada uno de nosotros para poder seguir en esta sintonía de ser llenos y guiados por el Espíritu Santo. Amén. Como hemos venido viendo
en estas últimas semanas hemos estado hablando acerca de la persona del Espíritu Santo. Ya hemos definido quién es el Espíritu Santo, que es la deidad de Dios, es una persona que tú y yo tenemos que honrar, respetar. También hemos hablado de cómo ser llenos del Espíritu Santo, en el cual tú y yo, ser llenos del Espíritu Santo es entregar el control de nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad al Señor. También hemos hablado de cómo retener, cómo saber si fuimos llenos del Espíritu Santo. Usted ha entregado el control del trono de su vida a Cristo. Ahí es donde se pone a prueba si usted está siendo lleno del Espíritu Santo. Hemos hablado de que la semana pasada hemos hablado de que estamos en un conflicto y que estamos en una batalla constante. Aunque usted no se haya dado cuenta, estamos en una batalla constante, día a día, donde tú y yo tenemos que ser llenos del Espíritu Santo y hacer uso de las herramientas que el Señor nos ha dado. Entre esas está la armadura. Y por eso, como hemos venido hablando en estos tiempos, hoy vamos a entender que la vida llena del Espíritu Santo es crítica y es progresiva. Es crítica y progresiva. ¿Por qué? Es crítica porque cuando usted descubrió cómo apropiarse de la llenura del Espíritu Santo, lo hizo por fe. Usted descubrió que se puede apropiar de la llenura del Espíritu Santo por fe. ¿Por fe en qué? ¿Por fe en qué? Por fe en la entrega de señorío de su vida al Señor. Usted confió cada área de su vida, su mente, sus emociones, su voluntad y la sometió al señorío de Cristo y su palabra. Por eso es crítica. Es crítica, ¿por qué? Porque si usted no somete su mente, su voluntad y sus sentimientos al señorío de Cristo, vamos a entrar en un caos, en ruina, en miseria, en una miseria espiritual, en el alma, en el cuerpo y aún así a todos los que nos rodean. Y por ende entramos en lo que hemos venido hablando también, en lo que es ser un cristiano carnal. ¿Y qué es un cristiano carnal? Para seguir haciendo un repaso. Un cristiano carnal es un niño en Cristo. Un cristiano carnal es un niño en Cristo. Es una persona inmadura. ¿Y cómo se caracteriza una persona inmadura? Esa persona que es terca, es obstinada, es rebelde. Es esa persona que quiere hacer las cosas a su manera. Ese es el cristiano carnal. Esa persona que no ha dejado señorear y puede que seas un cristiano de muchos años y sigues siendo igual. ¿Por qué? Porque puede ser que se conformó con solo recibir a Cristo, pero sigue siendo el dueño y señor y director de su vida personal, en su matrimonio, en su familia, y todo lo maneja, si se acuerda del círculo, todo lo maneja según su yo. Y por eso vive su vida así. Y así como lo vamos a ver en el siguiente gráfico, es una persona que no tiene comunión con Dios. O puede que tenga comunión con Dios, pero no se somete a lo que Dios le demanda en su palabra, lo que es la obediencia. Todo lo que hace lo hace en la carne. Ora en base a la carne. Si lee la Biblia, hace según lo que le conviene. Hace según lo que le gusta, lo que determina, lo que le guste. Y ahí tenemos lo que es un cristiano carnal. Un cristiano carnal que controla su vida. Y por eso entendemos que la vida llena del Espíritu es crítica. Y a la vez es progresiva. Porque en la medida que usted rinda su vida a Cristo, mientras usted vaya rindiendo más y más, porque así como hemos entendido que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo momento a momento, mientras más y más usted rinda su vida a Cristo, el Espíritu Santo lo va a llenar, lo va a guiar, lo va a dirigir, lo va a respaldar en cada área de su vida. Y como consecuencia, irá progresando y madurando
espiritualmente. Por eso aprenderemos a cómo madurar y crecer en nuestro caminar, siendo llenos y controlados por el Espíritu Santo. Y ahí también está otra gráfica que es la característica del hombre espiritual. Ahí donde hay una comunión auténtica, genuina con el Señor. Donde usted entrega al Señor, le da al Señor su vida y usted le permite que haga la obra en usted. Por eso, si usted no deja señorear al Espíritu Santo en su vida, en su mente, en sus emociones y en su voluntad, no va a haber madurez. No va a haber madurez. Ciertamente van a haber altas y bajas en nuestras vidas. Van a haber circunstancias adversas. En resumidas cuentas, van a haber problemas. Vamos a tener circunstancias. Pero en medio de esto, si tú y yo sometemos nuestras vidas al Señor, saldremos victoriosos, saldremos vencedores y experimentaremos lo que dice la palabra de Dios, que nosotros iremos de gloria en gloria. Entonces, la vida cristiana es crítica. ¿Por qué? Porque si su vida sigue bajo su dirección, seguirá siendo un caos y va a traer destrucción. Y para dejar esta vida que acabo de nombrarle, esta vida crítica, usted tiene que entender que la vida cristiana también es progresiva, donde usted tiene que dejar que Cristo señoree, que Cristo tome el control y usted rinda su mente, sus emociones y su voluntad al señorío de Cristo. Y eso traerá como resultado transformación. Vamos a ser transformados. Esa es la realidad de por qué la vida llena del Espíritu es crítica y progresiva. Y por eso hoy vamos a entender el cómo podemos vivir en la llenura del Espíritu Santo. Tenemos que ser llenos y controlados por el Espíritu Santo. Ya lo he dicho anteriormente, momento a momento, día a día. No es que lo va a hacer hoy en la mañana y después en la noche. Ese es en todo momento, 24 horas del día, los 7 días de la semana, permitiéndole al Espíritu Santo obrar y señorear en usted. Y también entendimos la semana pasada que tenemos enemigos de esa llenura, que es Satanás, el mundo y la carne. Y que nosotros tú y yo como cristianos, tenemos que ponernos la armadura de Dios. Y para usar esta armadura con poder y con autoridad, tú y yo necesitamos entender que la vida espiritual requiere de ciertos elementos para que tú y yo crezcamos, para que tú y yo nos desarrollemos y para que tú y yo maduremos espiritualmente. Y esos son los que vamos a hablar el día de hoy, de esos elementos para crecer, para madurar espiritualmente. Y el primero de ellos los dos primeros son básicos y elementales. Es nuestra relación vertical. Estamos hablando de la oración. El primer elemento es la oración. La oración es el medio por el cual tú y yo recibimos continuamente la llenura del Espíritu Santo. Tú vas a la presencia de Dios, entregas tu vida al Señor y recibes la fortaleza, la llenura, el control del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque mire, la oración es importante, no solamente importante, no es importante, es fundamental. La oración es fundamental, tiene que ser fundamental para nosotros, porque también lo fue para el Señor Jesús. Y para el Señor Jesús no era solamente fundamental, era vital. Porque si leemos la palabra de Dios, dice en Marcos capítulo 1, versículo 35, que Él se levantaba muy de mañana, siendo aún muy oscuro. Salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Qué espectacular es ver el ejemplo de Jesús. Y como tú y yo somos cristocéntricos, seguimos a Cristo,
Tenemos que seguir el ejemplo que Él nos está dando. Levantarse muy de mañana, antes de salir a la actividad, antes de salir al ruedo, iba a un lugar, salía y se iba a un lugar desierto y oraba. Porque el Señor Jesús es nuestro gran modelo de la oración. Y todo lo que Él hizo, lo hizo bajo la dirección del Señor. ¿Y cómo sucede eso? ¿Cómo sucedió eso? A través de su íntima comunión con Dios. Él y el Padre eran uno solo. Por eso Jesús hizo de la oración una prioridad. Jesús no solamente hizo una prioridad, lo hizo una prioridad, sino que la oración acompañó todo evento de importancia en su vida. Desde que inició su ministerio hasta que terminó en la cruz del Calvario, encomendando su vida al Padre. Por eso, hijo de Dios, la oración es un elemento vital. Y para cualquiera. Es un elemento vital para cualquier relación. Si tú quieres que en tu relación, primeramente con Dios, porque hablamos de la escalera, con Dios, con tu familia, con tus compañeros de trabajo, con tus hermanos en la iglesia, tu comunión con Dios, la relación, es vital para que tú puedas tener éxito. Porque mire lo que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 15, versículo 4 al 8. Dice lo siguiente: permaneced en mí y yo permaneceré en vosotros. Qué importante es esta parte de lo que dice el Señor Jesús. Permaneced en mí. Necesitamos permanecer en Él para que Él permanezca en nosotros. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer ¿en dónde? En la vid, en la raíz. Así tampoco vosotros podéis dar fruto si no permanecéis en mí. Y sigue repitiendo, yo soy la vid. O sea, el Señor Jesús está diciendo, yo soy la raíz que te da la vida para que puedas tener éxito. Y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, ¿cuál es el resultado? Dará mucho fruto. No dice dará fruto, dará mucho fruto. ¿Por qué? Porque separado de mí, nada podéis hacer. No puedes hacer nada si Cristo no está en tu corazón. Si Cristo no señorea tu vida. Si el Espíritu Santo no gobierna tu mente, tus emociones y tu voluntad. El que no permanece en mí es desechado y se seca como las ramas que se recogen. Se arrojan al fuego y se queman. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y se os concederá. Mi Padre es glorificado si dais mucho fruto, mostrando así que son mis discípulos. Cuando tú y yo entregamos nuestra vida como debe ser al Señor, hay fruto. Y no solamente damos fruto, sino que le damos la gloria a Dios. Y no solamente eso, sino que también mostramos que verdaderamente somos seguidores de Cristo. Y si tú y yo no practicamos esto, es por eso que pasa que el fracaso espiritual de un cristiano es por esto, por no estar en comunión con Dios. Porque la comunión con Dios, ¿qué encontramos? Es la fuente del poder, de la autoridad y de la vida para cada uno de nosotros. Si seguimos viendo el ejemplo del Señor Jesús, cuando Él fue al Getsemaní, Él le dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y Jesús vuelve y les dice, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Ahí podemos ver el ejemplo de Jesús. Jesús no es que estaba feliz y contento, estaba pasando por una circunstancia, una vicisitud. Pero después dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, pidiendo apoyo con quien contaba el Señor Jesús. Y al darse cuenta, estaban durmiendo.
Y les dice, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Y mire lo que les dice aquí, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El Señor Jesús fue al Getsemaní. ¿A qué fue el Getsemaní el Señor Jesús? Fue a botar toda su angustia. Como ser humano sentimos angustia, sentimos ansiedad, sentimos temores, sentimos miedo. Y el Señor Jesús sintió todo eso. Pero ¿qué hizo Jesús? Se retiró, fue a solas al Padre, oró, fue y botó todo lo que había en su corazón. Porque no es que no quería ir a la cruz, sino que era la agonía de que iba a pasar en su vida sin la presencia de Dios. Como ser humano, él no se imaginaba y no se explicaba eso porque él vivía en una relación constante con él. Y esa relación se iba a cortar. ¿Por qué? Porque ahí es donde el Señor iba a traer el perdón de pecados. Y para eso es la oración. Para eso también es la oración. En nuestro diario vivir, en nuestras grandes decisiones, usted tiene una gran decisión que tomar. En los inconvenientes que se nos presentan a diario, en los problemas que podemos tener con la pareja, con el esposo, con la esposa, con los hijos, en el trabajo. ¿Qué tenemos que hacer? Vaya a su Getsemaní. Vaya a ese Getsemaní, vaya a la presencia de Dios y desahóguese. Bote todo lo que siente en ese momento. Y el Señor le va a ministrar, así como Jesús salió fortalecido de haber orado al Padre, pidiendo que se hiciera su voluntad, y ahí el Señor lo llenó de fortaleza. Y él salió fortalecido, ¿para qué? Para enfrentar lo que le iba a acontecer. No es que el Señor lo libró de problemas, sino que lo fortaleció para enfrentar la circunstancia que iba a enfrentar. Así también usted puede pasar en su vida, puede pasar en nuestras vidas. Tal vez la circunstancia no cambia, tal vez el esposo no va a cambiar, tal vez la esposa no va a cambiar, tal vez los hijos no van a cambiar, tal vez vayan de mal en peor. Por el momento, ¿no? Pero si usted obedece momento a momento lo que Dios nos dice en su palabra, su vida va a cambiar. Su vida será transformada y en su momento verá la gloria de Dios en lo que está pidiendo, que tal vez no lo está viendo en el momento, pero lo verá. Por eso es que una persona tiene que arrodillarse en la presencia de Dios, tiene que buscar la presencia de Dios, humillarnos bajo la poderosa mano de Dios ante las circunstancias de la vida. Y ahí podemos enfrentar a esos enemigos, al mundo, a la carne y a Satanás. Por eso es que la oración es mucho más que palabras. La oración es una expresión del corazón hacia Dios. Es que tú vas sinceramente delante de Él. Esto es una experiencia, es una relación, no es una actividad, no es algo que tú tienes que agendar y lo tienes que hacer por obligación. No, es una necesidad de ir a entregarte, a buscarle, a desahogarte, porque ahí es donde encontrarás el ánimo, la fortaleza, la corrección que tú necesitas. Por eso es que ahí vemos la palabra de Dios. En Jeremías capítulo 33, versículos 2 y 3. Miren lo que nos dice el Señor. Así dice aquel cuyo nombre es el Señor, el que hizo la tierra y la formó y la estableció con firmeza. O sea, el creador de todo lo que hay te está hablando a ti y a mí. ¿Qué te dice? Clama a mí y yo te responderé. Te está diciendo clama, no te está diciendo llora, quéjate, te está diciendo clama a mí y yo te responderé y te enseñaré o te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. En la presencia de Dios es donde tú y yo podemos descubrir qué debemos cambiar, qué debemos dejar, qué no estamos haciendo bien, qué debemos mejorar en nuestras vidas. Y el Salmo 18, versículo 6 es espectacular.
Porque mire lo que dice el salmista, dice que en su angustia, en mi angustia, invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. ¿Y cuál fue el resultado? Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Cuando tú y yo hacemos así, estamos reconociendo que solo Él es Dios, que Él está por encima de todo, que no hay circunstancia más grande que Él, que lo que es imposible para nosotros, nada es imposible para Él. Y que no vamos a poder lograr nada con nuestra fuerza. Estamos diciéndole al Señor, tú lo puedes todo, yo no puedo hacer nada, yo no puedo alcanzar nada, porque no está bajo mi dominio y no lo puedo alcanzar y no lo puedo lograr. Tú sí puedes. Y ahí es donde tú entregas, haces tu acto de entrega al Señor. Así que cuando tú ores, humíllate en la presencia de Dios. Humíllese en la presencia de Dios. Echa a un lado la preocupación, echa a un lado su obstinación, echa a un lado su ansiedad y bótela delante del Señor. Sí, bótela, pero también esté determinado a obedecer lo que Él le demande hacer. Por eso es que como usted como un hijo de Dios, usted y yo estamos invitados a vivir confiadamente delante de su presencia. Porque esto es un privilegio, esto no es una obligación, esto es un privilegio que tú y yo tenemos. Tenemos un gran privilegio. Tú que estás allí en tu casa, tú que estás allí escuchando este audio, tú que estás viendo este video, tú tienes un privilegio exclusivo y único que solo lo pueden tener los hijos de Dios que desean hacer su voluntad. Y no lo dice una palabra humana, lo dice la Biblia. Porque vemos que Jesús, el Hijo de Dios, en el Hijo de Dios tenemos un gran sumo sacerdote, el cual atravesó los cielos. Aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Qué espectacular es que el Señor nos habla en su palabra y dice, eres débil, me compadezco de ti. Tengo misericordia y te voy a ayudar a salir de esa debilidad. Si no uno que ha sido tentado, o sea, el Señor te dice, yo también he pasado por eso. Ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado, Él no pecó. Así que acerquémonos, o sea, está dándonos, ya te dio la historia, el Señor te dice, yo pasé por eso, fui tentado y con todo no pequé. Estuve firme obedeciendo la voluntad y haciendo la voluntad de Dios. Y ahí nos dice, así que acerquémonos confiadamente ¿a dónde? Al trono de la gracia. Acerquémonos al trono de la gracia. ¿Para qué? Para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. No cuando tú quieras. No es un apagafuego el Señor, pero sí te está diciendo, acércate confiadamente al trono de la gracia. ¿Quiénes se pueden acercar al trono de la gracia? Aquellos que están dispuestos a obedecer y hacer la voluntad de Dios. Porque de nada sirve que tú vayas y ores, Señor, vengo a que tú me saques esta necesidad y el Señor te dice, si estás robando, no robes. No, pero es que yo lo tengo que hacer por necesidad. No. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que ir a Él, confiar en lo que Él te va a decir, obedecer, porque dice que recibirás misericordia y hallarás la gracia para que te ayude en el momento en que más tú lo necesitas. Eso lo dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16. Entonces, ya entendimos el primer elemento, lo que es la oración. El segundo es el alimento y la autoridad del cristiano para vivir llenos y controlados por el Espíritu Santo. Nuestro alimento, la autoridad, lo que nos lleva a obedecer. ¿De quién cree usted que estoy hablando? La palabra de Dios. Es la palabra de Dios.
Tú vas al Señor y entregas todas tus necesidades y el Señor a través de su palabra nos habla. Hemos entendido a través de la mano, no sé si se acuerda la mano de cómo tomar tu Biblia. Tú tienes que oír, leer, estudiar, meditar, memorizar y aplicar, obedecer la palabra de Dios. ¿Por qué el Señor nos demanda esto? Que debemos leerla, oírla, estudiarla, meditarla, memorizarla y obedecerla. Porque la Biblia es el manual de vida. La Biblia nos fue dada por Dios para cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que le conozcamos como lo que es Él. ¿Quieres conocer a Dios? Abre tu Biblia. Lee tu Biblia. Escudriña la palabra de Dios. Estúdiala. Obedece lo que Él te dice en su palabra. Ahí encontrarás la instrucción de cómo vivir una vida que le agrade aquí en la tierra. Sí, Señor, podemos tener una vida que le agrade aquí en la tierra. Sí se puede, porque no es en nuestra capacidad, es su palabra la que tenemos que obedecerla. Y no solo eso, sino que nos va a dar el consuelo y las promesas para que podamos vivir. Y qué mejor ejemplo de la palabra de Dios que 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice, toda escritura es inspirada por Dios. ¿Y útil para qué? Para enseñar la voluntad de Dios, para enseñarnos cuál es el camino a donde debemos ir. También nos dice que es para reprender. La palabra de Dios es útil para reprender. Cuando tú y yo no estamos haciendo la voluntad de Él, la palabra de Dios nos dice lo que no es correcto. Eso que estás haciendo no es correcto. Así sea que esté bien para ti y para la sociedad que te rodee. Si la Biblia dice que no es correcto, así tú quieras verlo como algo correcto, la palabra de Dios te va a decir, está equivocado, compañero. Usted tiene que corregir su camino. Tiene que redireccionar. Los que usan el GPS, tiene que redireccionar y volver al lugar donde tiene que estar, volver al lugar. También nos dice que la palabra de Dios nos corrige para corregir. Cuando nos estamos desviando del camino, nos advierte, epa, cuidado. Así como cuando el niño va a meter el dedo en el enchufe. ¿Qué le dice usted al niño? Cuidado. No. La palabra de Dios nos da esa instrucción. Nos dice, no nos va a gritar de esa manera, pero leeremos la Biblia y nos dirá, ahí está, no, eso que estás haciendo no estás bien, vas por mal camino. Vuelva hacia el lugar donde tiene que estar. También nos dice que nos instruye para instruir en justicia, en los caminos justos. ¿Instruirnos en qué? En los caminos santos y justos de Dios. Es para conocer el camino correcto. ¿En dónde tenemos que andar nosotros? En su justicia, en su rectitud. Saber que Dios es amor, sí. Él es santo, Él es recto y Él es justo. Y ahí es donde encontraremos la instrucción. ¿Y cuál va a ser el resultado cuando tú te dejas enseñar, cuando tú te dejas reprender, cuando tú te dejas corregir, cuando tú te dejas instruir por la palabra de Dios? Se cumple el versículo se cumple lo siguiente del versículo. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Significa que encontrarás los elementos para poder defenderte ante el mundo, ante la carne y ante Satanás. ¿Por qué? Porque la Biblia, la palabra, te hace crecer espiritualmente y te transforma al carácter de Cristo. Somos transformados cada vez que tú y yo buscamos la palabra de Dios, la leemos, la meditamos, la estudiamos, la memorizamos y la obedecemos. La ponemos en práctica. Empieza un proceso de transformación y crecimiento espiritual. Y somos transformados a la imagen ¿de quién? De Cristo.
a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Por eso es que la palabra de Dios también nos convence de pecado. Ahí la palabra de Dios saca a la luz lo que no estamos haciendo bien. La palabra de Dios es la que nos lleva, la palabra de Dios nos convence, es la única que nos convence. El Espíritu Santo nos convence de pecado, justicia y juicio. A través de la palabra de Dios nos lleva a entender que lo que estamos haciendo está mal. Yo no sé si le ha pasado alguna vez a usted desde que recibió a Cristo, lo que antes usted hacía como algo normal: beber, robar, mirar mujeres, criticar. Se encuentra con la palabra de Dios y de repente empieza a activarse usted en algo que le dice, eso no está bien. Y cuando comete o falla o lo hace, no es que vuelve a su vida a la normalidad, sino que siente que alguien le está apoyando y le está diciendo, no estuvo bien lo que hiciste. Esa es la palabra de Dios, es el Espíritu Santo a través de la palabra convenciéndonos del pecado, de justicia y de todo juicio. Esa es la palabra de Dios. ¿Queremos vivir llenos del Espíritu Santo? La palabra de Dios nos va a guiar, la palabra de Dios nos va a decir qué estamos haciendo y qué no estamos haciendo. Por eso es que la palabra de Dios es el arma, es el arma. La palabra de Dios es el arma que vence a Satanás, al mundo y la carne. ¿Cómo la palabra de Dios vence a Satanás, el mundo y la carne? Cuando tú y yo creemos en la palabra, cuando tú y yo obedecemos la palabra. ¿Por qué? Porque mire, Satanás quiere venderte cualquier mentira. Por eso, si usted aplica, oye, lee, estudia, medita, memoriza y obedece la palabra de Dios, esa mentira que Satanás te está vendiendo, le podemos responder conforme a lo que dice la palabra de Dios. No lo que te vende la televisión, no lo que le vende la radio, sino lo que dice la palabra de Dios, porque si nos volvemos a la palabra de Dios, en el mismo ejemplo del Señor Jesús, dice la palabra de Dios en Mateo 4, versículo 1 al 11, dice que el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Hablamos la semana pasada de la tentación, ¿no? De que la tentación siempre va a estar presente. ¿Cuándo caemos en pecado? Cuando accedemos a la tentación. Y fíjense que el Señor Jesús lleva ayunando 40 días y 40 noches. Y qué espectacular, dice, tuvo hambre. Después de 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acerca y le propone, si tú eres el Hijo de Dios, si tú eres cristiano, ordena estas piedras que se conviertan en pan. Y fíjese que Satanás atacó la necesidad. Tiene hambre, le atacó la necesidad. Dile a estas piedras que se conviertan en pan. Tú no eres hijo de Dios, pues tú no dices que él hace las cosas imposibles. Dile a esas piedras que se conviertan en pan. ¿Y qué le dijo Jesús? Ciertamente voy a orar para que se conviertan en pan. No, ¿qué le dijo? Escrito está. No solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Nos tienta con nuestras necesidades, pero la respuesta tiene que estar en la palabra de Dios. Ay, es que yo necesito comida, ¿cómo hago? Yo tengo que aceptar este negocio, tengo que movilizarme, tengo que ser habilidoso en estos negocios para poder llevar el sustento a mi casa. Porque también la Biblia dice que el que no provee a su casa niega la fe. Entonces, ¿estás justificando tu pecado con la misma palabra de Dios? No, el Señor dice que no solo de pan viviremos, sino de la palabra de Dios que es fiel, la que nos respalda, cuando tú obedeces, el Señor respalda. Su palabra nunca llega vacía. Y después viene la otra tentación. El diablo lo lleva a la ciudad santa y lo hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo. Y le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, si tú eres cristiano, tírate abajo porque escrito está. También le dijo al diablo, escrito está. Ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Pero el Señor Jesús fortalecido le dijo, también está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios. ¿Cuántas veces nosotros que hemos tentado a Dios?
Uy, que Dios me perdone esta canita al aire que me voy a echar. Que Dios me perdone esto que voy a agarrar, que esto que me voy a robar. Lo hago y el Señor respáldame. Hasta muchas veces somos atrevidos y le pedimos a Dios que nos respalde. Dice la Biblia, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Porque el Señor no va a cambiar de parecer. El Señor no va a decir, porque me lo estás pidiendo, voy a hacer. No, si eso va en contra de su voluntad, Él cumple su palabra. Como hablamos ahorita, Él es justo, Él es recto. Si tú estás robando, tendrás las consecuencias de tu pecado. Si tú estás viendo mujeres que no debes ver, tendrás las consecuencias de tu pecado. Pero la Biblia dice, no tentarás, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Y por último le dice que lo lleva a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Y le dice, todo esto te daré si postrado me adoras. Buscando desplazar a Dios, buscando que Él desplazara a Dios. ¿Y qué le dijo? Vete, Satanás, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Y tuvo que resistir el Señor Jesús. ¿Cuál fue el resultado final? El diablo lo dejó. Y entonces ángeles vinieron a servirle. Entonces, tú y yo debemos estudiar, tú y yo debemos leer, tú y yo debemos meditar, debemos memorizar. Y por encima, y como elemento principal, debemos obedecer la palabra de Dios. Y como estamos hablando de llevarlo a la práctica en nuestras vidas, aquí al leer y meditar la palabra de Dios, mire, aquí está, en las láminas está unas preguntas básicas que te pueden servir. Cuando tú estés leyendo la palabra de Dios, léalo, y si hay un versículo en específico, tómelo y haga las siguientes preguntas para empezar a ampliar su conocimiento y su crecimiento en la palabra de Dios. Ahí puedes encontrarte esa pregunta que dice, ¿qué dice el pasaje? ¿Qué me está diciendo el Señor en ese pasaje? Después, ¿qué significa el pasaje? Ahí usted empieza a ver qué significa, busca una Biblia de estudio, busca un diccionario, busca un comentario, escudriñe más la palabra de Dios. Y después vamos a la práctica, ¿cómo puedo aplicarlo a mi vida? Y ahí usted verá cómo lo lleva a la práctica. Me acuerdo que cuando en mis primeras citas como llegando a la vida cristiana, me decían, aquí está el versículo, aplicación personal, aplicación teoterápica, el mandamiento y la promesa. Y eso para mí ha sido un lema de vida. Cada vez que hablo la palabra de Dios, ¿cuál es el mandamiento que me está demandando en su palabra? ¿Cuál es la promesa que me da si obedezco ese mandamiento? ¿Cuál es la aplicación personal? ¿Cómo lo debo aplicar a mi vida? ¿Y cuál es la aplicación teoterápica? ¿Cuál es el tratamiento de Dios a mí? ¿Qué debe tratar Dios en mi vida a través de su palabra? ¿Qué está tratando Dios en mi vida? Y aquí está más ampliado. Fíjense lo que dice el siguiente gráfico. ¿Qué significa ese pasaje para mí? ¿Y cómo lo puedo aplicar a mi vida? Y ahí hay una lista, mire, ahí te indica cuáles son las actitudes que debes cambiar, cuáles son las acciones que debes realizar o evitar, cuáles son las promesas que debes reclamar, cuáles son los pecados que debes confesar y que debes abandonar. ¿Cuál es el ejemplo a seguir? Porque vas a encontrarte con personajes bíblicos donde hay ejemplos a seguir y hay otras aplicaciones personales. Entonces, ahí está la herramienta, la puedes usar, la vas a tener en tu lámina PowerPoint, la vas a tener en tu documento PDF y usted puede hacer uso de eso. Pero hijo de Dios, no se quede solo con la mera información, póngalo en práctica en su vida. Porque cuando tú y yo entendemos que la oración es el medio por el cual recibimos continuamente la llenura del Espíritu Santo y que la palabra de Dios es el alimento y la autoridad para vivir llenos y controlados por el Espíritu Santo, ahí estamos entendiendo lo que es establecer una genuina relación vertical. Y fruto de eso es que tú puedes dar, porque ahí empieza lo que es lo horizontal. Tú puedes dar. La Biblia nos enseña a ser. Primeramente tenemos que ser para después hacer.
Porque tú no puedes dar si tú no recibes primero. Tú no puedes darle a alguien algo que no tienes. Tú no puedes darle el amor de Dios si tú no vas a la fuente inagotable de amor. Por eso es que la vida cristiana se vive en esas dos direcciones. En lo vertical, nuestra relación con Dios, y en lo horizontal. Y el resultado de esa vida vertical con Dios es que tú y yo podemos manifestar horizontalmente en las dos fuentes que vamos a hablar ahorita. Con los cristianos y con los no cristianos. Por eso es que, mire, viene el tercer elemento. A través del compañerismo cristiano se crece, se madura y se aviva la llenura del Espíritu Santo. Aquí tú y yo tenemos que aprender cuáles son los principios de las relaciones interpersonales. Cómo tú y yo tenemos que aprender a relacionarnos. ¿Cuál deberían ser los principios que nos deben llevar a establecer relaciones saludables y sanas? Porque para que el hombre pueda establecer relaciones adecuadas y permanentes, la Biblia, en la palabra de Dios, aparecen principios para lograr un sano compañerismo. Estos principios son el resultado de permanecer llenos y controlados por el Espíritu Santo. Ojo, porque nos vamos a encontrar en relaciones y vivimos en un mundo donde nos vamos a relacionar con tres tipos de personas. El primero es el compañerismo entre una persona cristiana y una persona no cristiana. Una persona natural y una persona espiritual. Y eso es lo que tú y yo vivimos diariamente. Vivimos rodeados de gente que no conoce de Cristo, que no es cristiana. Y Dios nos manda, escucha bien esto, Dios nos manda a tener relación con ellos. Tú tienes que relacionarte con ellos, más no tener comunión. No tener comunión, no intimar con ellos. Porque mire lo que dice la Biblia. No os forméis junta con los incrédulos. O sea, no hagas alianza. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz y la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tienen en común un creyente con un incrédulo? Eso lo dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 6, versículos 14 y 15. Por eso, como verás en esa lámina, en ese gráfico, verás el hombre espiritual está en armonía con Dios. Su vida está, primero, ¿quién está reinando en su vida? Cristo. ¿Quién está en el Señor? ¿Quién está al mando de su vida? Cristo. ¿Quién tiene el señorío de su vida? Cristo. Y esa persona experimenta armonía, orden. No estoy diciendo libertad de problemas, porque van a haberlos, pero está en armonía. ¿Por qué? Porque el Señor guía, dirige y controla su vida. Y si ven la otra persona que está a su lado, que es una persona natural, es una persona que no tiene a Cristo en su corazón, que hace las cosas a su manera, como él piensa, como él siente y como a él le parece que deberían hacer. Entonces, si tú te encuentras con esa persona, tú obedeciendo a Dios y la otra persona queriendo hacer lo que le da la gana, ¿qué te encuentras allí? ¿Es sano? ¿Te va a edificar? ¿Va a ser de bendición para usted? De ninguna manera. Por eso dice, no comunión. Nosotros podemos relacionarnos. ¿Para qué? Porque es tu responsabilidad, es nuestra responsabilidad orar por esas personas. Si esa persona que está en el gráfico es tu papá, es tu mamá, es tu familia, son tus hijos, es tu esposo, es tus compañeros de trabajo, tus compañeros de estudio. Tienes que entender que tú no puedes establecer una relación tú no puedes establecer una comunión con ellos. No puedes mezclarte con ellos, pero sí puedes tener relaciones. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que tú ores por ellos, intercedas por ellos, puedas ver su necesidad y a través de eso puedas compartirle de Cristo y que en su tiempo ellos lleguen a los caminos. Como dice la palabra de Dios, que ellos se vuelvan a ti y tú no a ellos. Por eso es que, mire, la incredulidad no es una razón para rechazarlos, pero tampoco nos da garantía para tener intimidad con ellos. De ahí nos vamos al segundo compañerismo, que es el compañerismo con el cristiano carnal. También vemos en ese gráfico que no se debe desarrollar una comunión, sino una relación.
Ahí podemos ver la diferencia entre el hombre natural y el hombre carnal. ¿Sí? Está el hombre espiritual, esa persona que vive controlada y dirigida por el Espíritu Santo y experimenta equilibrio, armonía en su vida. Y está la persona carnal que tiene a Cristo en su corazón, pero sigue llevando las riendas de su vida a su manera. Y por ende experimenta caos, miseria, destrucción, desorden, está en discordia. Entonces, ¿tienen algo en común estas dos personas? No. No hay algo en común. Por eso no podemos tener comunión, intimar con ellos. Tenemos que tener relación. ¿Recuerda lo que le dije con lo que es lo que era un cristiano carnal? Un cristiano carnal es un niño en Cristo. Es una persona inmadura. Y por eso la palabra de Dios nos exhorta a que no condenemos ni juzguemos porque esa persona está en pecado, porque sí está en pecado, está llevando el control de su vida. Y hablamos de que también ser independientes de Dios es pecado. Entonces, ¿cuál es nuestro llamado? ¿Cuál es tu llamado? A no juzgarlo, a no señalarlo. Ay, este se está llevando lo que se merece. No, estamos para orar, para interceder, para llamarlos al botón, llamarlos a la atención, para ganarlos otra vez para Cristo, para que se entreguen su vida y se conviertan a Cristo. ¿Quién va a traer el convencimiento? El Señor, el Espíritu Santo. Tú y yo tenemos que orar. Por eso es importante resaltar aquí la importancia de los grupos pequeños, lo que son los grupos pequeños, porque ahí es donde nos vamos conociendo. Yo crecí en un grupo pequeño, tal vez usted que está allí creció en un grupo pequeño. ¿Y qué pasa en los grupos pequeños? Los grupos pequeños nos ayudan a crecer, nos llevan a madurar en el temor del Señor. Ahí es donde tenemos un líder en ese grupo que nos guía, que nos instruye, que cuando ve un comportamiento, tal vez ahí está haciendo el compartir y ve actitudes, comportamientos que no son adecuados y tal vez la persona ni se ha dado cuenta, pero después se acerca y te dice, hermano, eso que estás haciendo no está bien. Y tal vez esa exhortación a usted no le gustó, pero esa persona cumplió. Nosotros tenemos que aprender a ser enseñables, porque todo lo que provenga lo podemos recibir del Señor. Ojo, tal vez no pueda ser la mejor corrección. Tal vez le faltó tacto, pero dice la Biblia, retén lo bueno y desecha lo malo. Sabes que lo que está haciendo te conviene, es de bendición para tu vida. Por eso es que ahí crecemos, podemos ser corregidos, podemos tener algún comportamiento que nos van a corregir. Por eso los grupos pequeños son importantes, porque ahí se desarrollan relaciones auténticas y empezamos a relacionarnos. Y por último, ahí está la tercera persona con quien podemos establecer una auténtica relación. Ahí sí, con el cristiano espiritual. ¿Por qué? Porque ¿qué hay en común en ellos? Cristo está reinando y controlando sus vidas. Cristo está reinando en sus vidas. ¿Y qué va a pasar allí? Hay una armonía, ahí se establece un verdadero compañerismo. Ahí es donde esa persona te impulsa a crecer, te impulsa a cambiar, te impulsa a ser mejor en el Señor. Si tú tienes una persona que tú estás creciendo y quieres crecer en el Señor y tienes una persona, llámese tu líder personal, llámese esa persona que te ganó para el Señor. Llámese el pastor, llámese los líderes. Esa persona te va a ayudar a crecer espiritualmente y a ti te conviene y a nosotros nos conviene esa relación porque ahí somos edificados. Somos edificados porque nuestros intereses son sometidos a Cristo. Tal vez el hermanito no es tan agradable y nos quiera sacar el carácter, pero ahí donde todos lo sometemos en el Señor. Así que, para resumir este punto, con los no cristianos, ¿qué tenemos que hacer? No debe haber relación y no comunión. Tenemos que orar para que se conviertan al Señor. Con el cristiano carnal, ¿qué tenemos que hacer? Relación, más no comunión. Y tenemos que orar para que sea motivado, para que sea corregido, para que desarrolle el carácter de Cristo en su vida. Y con el cristiano espiritual,
esa es la comunión que necesitamos para seguir creciendo y desarrollándonos en el Señor. ¿Y dónde desarrollamos ese compañerismo cristiano? Ahí entra este cuarto punto, la importancia de la iglesia. La iglesia es un punto importante en la vida llena del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ¿qué es la iglesia? La iglesia es el lugar escogido por Dios. Es el lugar donde nos reunimos para adorar, para alabar, para oír y poner en práctica lo que Dios nos dice en su palabra, para establecer relaciones auténticas, un compañerismo cristiano. Dios nos ha colocado en la iglesia, Dios te ha colocado a ti y a mí en la iglesia para desempeñarnos en nuestros dones, para poner a la orden y el servicio nuestros dones, nuestros talentos, servir en el ministerio. El ministerio es servicio para el servicio de Dios y de sus hijos. Aquí donde usted está, lo que usted está viendo, detrás de todo eso, hay una persona que está entregando sus dones y sus talentos al Señor a través de la cámara, colocando la cámara, poniendo los equipos, acomodando las sillas, dando la alabanza, predicando. Está el que limpia los baños. Y son personas que ponen a la orden y disposición su vida y su talento al servicio de Dios. Por eso es que, hijo de Dios, vemos la palabra. Ahí vemos al apóstol Pablo en Efesios 4, versículo 1 al 7, donde dice que ruega que vivamos de una manera digna del llamamiento que hemos recibido. Siempre siendo ¿qué? Humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. ¿Cuál es el llamado que el Señor nos hace? Esforzaos por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. ¿Cómo se logra eso? Sigue después explicándolo, porque hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Nosotros fuimos llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida que hemos repartido, que Cristo ha repartido los dones. Y sigue después diciendo que Él constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, maestros. ¿A fin de qué? ¿Cuál es el propósito de que tú y yo pongamos nuestros dones y nuestros talentos al servicio de Dios en la iglesia? A fin de capacitar al pueblo de Dios, a fin de edificar el pueblo de Dios. ¿Para qué? Para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Y ahí llegaremos, de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe. Desarrollaremos un compañerismo cristiano auténtico. Y llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Ahí tú y yo tenemos que, entonces este versículo nos lleva a ver nuestras responsabilidades. Tenemos una responsabilidad, tenemos un deber, tenemos un privilegio como miembros del cuerpo de Cristo, como miembros de la iglesia. Hemos explicado en anteriores temáticas que la iglesia no es el edificio, la iglesia somos tú y yo, la iglesia somos cada uno de nosotros. Entonces, tenemos una responsabilidad. Y mire, y no es una responsabilidad que está establecida de la iglesia o son leyes de la iglesia. Es lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Qué dice? Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los otros. Mire, mantengamos firme la esperanza. Dice, preocupémonos los unos a los otros. ¿A fin de qué? De estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino que animémonos los unos a los otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. ¿Sí? La Biblia nos enseña que no debemos dejar de congregarnos. La Biblia nos enseña que no debemos dejar de congregarnos, que tenemos que... Dios creó la iglesia para reunirnos. ¿Para qué? Para alabar, para oír, para aprender, para poner en práctica y obedecer lo que nos dice en su palabra. Por eso es que los aspectos del cuerpo de Cristo son importantes. En el cuerpo de Cristo se ejercita la autoridad de Dios.
En el cuerpo de Cristo se disfruta de la unidad de los miembros. En la iglesia se manifiesta la acción del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo sigue llenando y controlando nuestra vida. Imagínense reunirnos todos en un mismo objetivo. Obedecer y hacer la voluntad de Dios. Ahí es donde se manifiesta la acción del Espíritu Santo. Alcanzamos la madurez del cuerpo y sus miembros. Cada miembro empieza a madurar. Y ahí es donde empiezan a suceder milagros, señales y prodigios. Por eso es importante la iglesia. La iglesia no es una opción. La iglesia no es una alternativa. La iglesia es una necesidad. Tú y yo necesitamos la iglesia. Tú y yo necesitamos congregarnos. Tú y yo necesitamos buscar, reunirnos para ser edificados en el Señor. Y por último, la llenura del Espíritu Santo nos fue dada para testificar a otros. Ya vimos que entonces estamos en lo vertical, la oración, recibimos la palabra de Dios, establecemos compañerismo adecuado, cómo establecer relaciones adecuadas con nuestros hermanos, con los cristianos, con los no cristianos, con los cristianos carnales y con los cristianos espirituales. Entonces, también nos fue dada la llenura del Espíritu Santo para testificar de Cristo. Ahí entra la otra parte de la flecha, de la otra parte horizontal, que es testificar, que es dar el testimonio. Porque el Señor Jesús cumplió su misión de salvación. El Señor Jesús vino aquí a la tierra a cumplir la voluntad del Padre. Y nosotros, como cristianos, debemos cumplir esta misión, la misión que nos ha sido encomendada en nuestra generación. Pedimos un cambio y una transformación en nuestra nación. Pedimos un cambio y una transformación en nuestra familia. Pedimos un cambio y una transformación en nuestro país. Pero ni siquiera ganamos a nuestra familia. Ni siquiera ganamos a nuestros allegados. Entonces, ¿cómo queremos ver un cambio y una transformación? Necesitamos obedecer la palabra de Dios. Porque si tú ves en ese gráfico, la palabra de Dios tenemos que creerla, ponerla en práctica. Y cuando tú y yo la ponemos en práctica, sometiéndonos al señorío de Cristo, empieza a haber poder para dar testimonio al mundo de que somos hijos de Dios. Por eso es que una de las características por las cuales el Señor Jesús nos dio al Espíritu Santo es para que lleváramos ese mensaje de salvación. Si vemos la Biblia, eso lo dice en Hechos capítulo 1, versículo 8. Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, cuando el Espíritu Santo venga a controlar y a dirigir sus vidas, recibirán poder. ¿Poder para qué? Para enfrentar las circunstancias, para vivir una vida que agrade al Señor. Y como resultado de esa vida de poder, dice, seremos testigos en Jerusalén. ¿Cuál es esa Jerusalén? Tu familia. Esas personas que tú tanto amas. Como en Judea, en toda Judea, podemos ganar a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo. En Samaria, y como resultado de lo micro, vamos a lo macro, podemos ganar nuestra nación para el Señor. Entonces, la vida cristiana implica una vida privada. ¿Por qué? Porque es una vida vertical. Pero también implica una vida pública. La prioridad y bendición que Dios nos ha dado es llevar ese mensaje de salvación. No es una opción. Ay, es que a mí me da miedo hablarle de Cristo a la persona. Es que si esa persona no va a cambiar nunca. No es una opción. Tú tienes que llevar el mensaje. Y también es algo que te vas a sentir obligado, porque si tú estás en el control del Espíritu Santo, vas a tener ese poder para hablarle a otros de Cristo, para llegar a la necesidad de ellos, que solo lo puede hacer el Señor. Y lo podemos ver, mire, Mateo capítulo 28 del 18 al 20 lo dice. Jesús se acerca y le habló a los discípulos y le dijo, toda potestad, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Y les da la orden, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahí viene nuestra misión, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, cuando tú lo haces, lo pones en práctica, obedeces al Señor, entregas tu vida a Él y empiezas a dar testimonio,
la presencia de Dios irá contigo hasta el fin del mundo. Por eso tu familia no va a ser salva, tu sociedad no va a ser transformada, tu nación no va a ser cambiada si Cristo no ha nacido en sus corazones. Y si tú no les predicas, y si usted no les predica, ¿cómo vamos a lograrlo? Porque mire, la palabra de Dios dice, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero también viene la pregunta, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? O sea, ¿cómo pensamos ver un cambio y una transformación si ellos no conocen a quién, no saben a quién creerle? ¿Y cómo van a saber a quién creerle si no hay nadie que le predique a quién deben creer? ¿Y cómo van a oír si no hay nadie que les diga, les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Por eso es que la palabra dice, cuán hermosos son los pies que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Por eso el Señor Jesús vino a predicar la salvación y Él transformó su generación. Cumplió la voluntad de Dios y trajo transformación. Los discípulos, los apóstoles y los demás cristianos cumplieron la gran comisión y transformaron el mundo. Y nosotros, si queremos que sucedan los cambios, pero no predicamos no predicamos la salvación, no discipulamos a las personas no discipulamos a los que se convierten nuevos a Cristo, no va a haber una transformación, no va a haber un cambio. Por eso es que, hijos de Dios, estamos como estamos, por no hablar, no testificar, no tener una vida llena y controlada por el Espíritu Santo. Así que yo te quiero invitar el día de hoy a que podamos orar y entender estos 5 principios para poder ponerlos en práctica, para vivir una vida llena del Espíritu Santo. Ahí donde usted está, yo le quiero invitar a que cierre sus ojos y que pueda orar al Señor y entregarle su vida. Primero reconocer si entre estas 5 características, primero ir evaluándonos en oración y reconocer, Señor, si yo no te he buscado en la oración, hoy reconózcalo, confiéselo delante del Señor. Que no le ha entregado el control de su vida, no ha tenido una relación auténtica con Él, que no ha permanecido en Él. Y que te pueda decirle al Señor hoy, quiero que tú me lleves a colocar ese querer como el hacer para buscar tu presencia, anhelar tu presencia, estar delante de ti. Señor, que así sea, podamos orar de día y de noche, podamos orar en todo momento, tener una relación genuina y auténtica contigo, Señor. Y así poder alimentarnos, Señor. Ahí donde usted está, si usted no ha leído la palabra de Dios o no ha tomado en serio la palabra de Dios, yo le quiero invitar a que ahí donde usted está se arrepienta, porque arrepentimiento es cambiar de dirección y poder empezar a darle valor a lo que merece valor, su tiempo devocional con el Señor, donde usted va y busca su presencia, aparta un tiempo delante de Él. Y a través de su palabra usted recibe la instrucción. Por eso, Señor, tenemos hambre de ti, necesitamos tu palabra. Necesitamos tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Tu palabra, Señor, que de aquí en adelante nos enseñe el camino, nos enseñe tu voluntad, así como dice tu palabra, nos reprenda, que podamos ser reprendidos por tu palabra, que podamos ser corregidos por tu palabra, que podamos ser instruidos por tu palabra. Señor, que podamos darle ese valor a tu palabra, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque tú nos das ese privilegio de poder buscar tu presencia y de poder leer tu palabra. Por eso, Señor, aún así, poder entregarte nuestra vida a ti, el señorío de Cristo, a ti, Señor. Tú lo mereces todo, tú mereces toda la gloria y toda la honra. Y necesitamos crecer y avivar esa llenura a través del compañerismo, Señor. Que podamos entender que necesitamos tener relaciones auténticas y saludables. Que, Padre,
a la persona que no te tiene, poder ser lleno de tu espíritu para darle el ejemplo y el testimonio y hablarle que tú eres el camino, la verdad y la vida. Al cristiano carnal, Señor, hablarle de que tú eres el único que puede traer cambio y transformación, que él puedas que orar para que esa persona, si tú de ahí donde tú estás, quiere interceder por una persona que está alejada del Señor, no lo juzgue, ore por él y entrégueselo al Señor. Llámese esposo, llámese esposa, llámese hijo, pueda entregarlo delante de él. Y ahí estamos estableciendo un compañerismo saludable, porque si él está alejado del Señor, nuestra función sea ganarlos para el Señor otra vez. Y aún así, sí, darle gracias a Dios por tu líder, por esa persona espiritual que tienes a tu lado, que te está ayudando a crecer, a mejorar, a ser mejor cada día en el Señor y en su voluntad. Gracias, Padre. Gracias te doy, Señor, por la iglesia, por el cuerpo de Cristo, porque tú nos has establecido aquí, cada uno de nosotros somos miembros importantes. Somos miembros importantes porque fuimos llamados y escogidos por ti y te damos las gracias, Señor, por eso. Y que podamos tener, Señor, el poder para hablar a otros, los que no te conocen, y así poder hablarle al mundo que tú eres un Dios vivo. Gracias, Señor. Señor, te damos gracias porque tu diestra siempre nos has sostenido con fuerza y con poder. Así es, Señor. Señor, te decimos que a ti sea la gloria. Vamos a terminar este tiempo y el imperio dándole la acción de gracias al Señor, dándole la gloria y la honra a Él. Y todo el mundo dice amén. Gracias, Señor. El apóstol Pedro escribe en el capítulo 5, verso 10. Mas el Dios Así es. de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. Con este firme propósito, A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. que así sea, Señor. Que así sea. Que así sea. Día a día, momento a momento, Señor. Hoy más que una canción, sea tu oración delante del Señor. Cántalo una vez más. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, Pido esto al Señor que suceda en cada uno de nosotros. perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. Dale la gloria al que lo merece. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Cuando tú dices amén, estás diciendo que así sea, Señor. No le estás pidiendo al Señor, Señor, solo tú puedes fortalecerme, establecerme. Padre, para darte a ti toda la gloria, toda la honra. Canta con inteligencia al Señor y
Dígaselo a Él. Mas el Dios Tú eres el Dios, de toda el que nos ha dado gracia, todo sin merecerlo. nos llamó a su gloria. Nos ha dado riquezas en gloria en Cristo Dile a tu Jesús. hermano que está por ahí cerquita, os perfecciones Solo Él, y en su afirme, palabra, en su dirección, fortalezca. en lo que tienes que enfrentar, y en tus relaciones se establezca para la gloria. A Él sea a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria. A Él sea el El imperio es tu vida, tu familia, todo tu ser. por los siglos de los siglos. Amén. Señor, así sea. Que así sea. Siempre. En todo tiempo. Amén. Muchísimas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por este tiempo. Gracias por este tiempo, Señor, en el cual nos hemos reunido delante de tu presencia a escuchar tu palabra. Te pido, Señor, que no solo quede en solo palabras, sino que sea puesto en práctica en nuestro diario vivir. Tú mereces toda la gloria y toda la honra. Te agradecemos, Señor. En Cristo Jesús queremos quedar en tu presencia. Amén y amén.